Saludos, miércoles 12 de octubre del 2022. Al año le quedan 80 días y tenemos luna llena. Este 12 de octubre es día en la Iglesia Católica de la conmemoración de Nuestra Señora de la Aparecida. Nuestra Señora del Pilar es la patrona de Cebicos y de Sabana de la Mar. Un día como hoy se conmemora un aniversario más del descubrimiento de América, también considerado Día de la Raza. Esos dos conceptos son algo discutibles. Realmente, aniversario del descubrimiento de América, señores, desde mi punto de vista, el descubrimiento de América, como le dicen, visto desde el punto de vista de los indígenas, debe ser lo único parecido, lo más parecido a una invasión extraterrestre. Porque fue una invasión por mar de gente que no era de la tierra a la que estaba llegando. Definitivamente. La impresión de encontrar gente tan diferente por parte de los indígenas, la impresión de esas armas, de animales que ellos desconocían como eran los caballos y los perros, la aparición de navíos con unas velas que a ellos les parecían nubes, todo eso es una cosa, hay que ponerse, es un ejercicio interesante, tratar de ponerse detrás de los ojos de los actores secundarios de la historia. La mejor muestra de lo que estás diciendo, la muestra no, la prueba. La prueba. Fue algo que ocurrió el otro día. No me estoy refiriendo a la percepción bíblica, a las percepciones bíblicas que aparecen, que a lo mejor una nave espacial, los habitantes de la Tierra la señalaron como un carro de fuego. Sí. Posiblemente Elías vino en un carro de fuego, que no era más que alguna nave espacial. Porque, espérate, porque eso fue en la Biblia. Luego tú estás señalando la forma en que los indígenas veían a los europeos. Una nave, una arma, una cosa. Pero lo más grande fue el otro día. En la Segunda Guerra Mundial, en las islas del Pacífico, eso que tú ves, esas islitas pequeñas, sí, las Marshall, etcétera, algunas estaban habitadas y nunca tuvieron contacto. Como hoy que en el Amazonia tiene que haber alguna tribu que no conoce los adelantos. Pero en el 45, entre el 39 y el 45, que Japón se sumó a la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, y ellos tenían el Frente Pacífico y el Frente Asiático. ¿Tú sabes cómo le decían esos nativos a los aviones que sobrevolaban esas islas? ¿Cómo le? Pájaro que vuela. Sí. Pájaro de hierro. Pájaro que vuela. Sí. Un pájaro de hierro, cuando caían, si es que caía en alguna. Sí. Entonces ellos veían que cayó un pájaro de hierro. Sí. Pero normalmente le decían pájaros que vuelan. Y yo supongo que ya todo está descrito, pero a lo mejor, Carlos, hay acepciones que nosotros usamos que son producto de nuestra ignorancia. A lo mejor algún día dirán, y la gente del siglo XXI no conocían tal o cual cosa. Así mismo. ¿Verdad? Sí, sí, claro. No sabemos qué cosa va a ser. Por ejemplo, hay un personaje de esas personas que se llamaban mi personaje inolvidable. Sí. Que uno en la vida siempre tiene. A veces están vivos y a veces murieron. Yo tengo una docena de personajes inolvidables.
Uno era un médico nacido en el Uruguay, casado con dominicana, estudió en México y yo trabajé con él, nos hicimos amigos y terminamos siendo médico de mi familia y siendo compadre mío, porque es el padrino de Michelle. Y él decía algo que a ti, con tu manera de pensar, te va a gustar. A ver. Él decía que la única, yo lo asumí eso 100%, que la única etapa en que el hombre es feliz, porque no tiene nada pendiente, no tiene ansiedades, se mueve en un ambiente de optimización de su medio, no tiene que buscar alimento, no tiene que ir a botar excremento, ni orina, ni nada de eso, sino que se mueve en un medio líquido y es desde que se forma hasta que nace. Que los 9 meses en el útero resulta la única etapa feliz en que el hombre lo tiene todo, y no tiene nada. Entonces comienza a morir en el mismo momento que sale, que rompe fuente, la madre, y él saca la cabeza por la pelvis de su madre y llega a este mundo y ahí mismo comienza llorando, comienza llorando. Así es. ¿Verdad? Tiene que respirar y de ahí esos 9 meses, que no son completos porque desde los inicios tú sabes que no hay cerebro, no hay cosas, pero en términos figurativos es así. Después todo lo otro es envejecer. ¿Qué es la vida? Un envejecimiento constante hasta que tú terminas. Claro, así mismo, una cuenta regresiva. Mira qué interesante. El único sitio donde todo el mundo es feliz es cuando está nadando en el líquido amniótico. Sí, y decimos a veces que precisamente, a veces hay ciertos movimientos ahora que parece que han convertido el útero en el lugar más peligroso para un ser humano. Y mire, el oxígeno llegaba por la sangre. Sí, es cierto. Era acuático. Es nadando que estamos ahí. ¿Verdad? Y que quieren hacerse la cosa un poquito más light ahora, más suave, tratando de que los partos en agua, para que el niño para que sea más fisiológico. Ok. Creo que en alguna cultura parece que eso era así que funcionaba. Porque se sale de un medio y le propician el mismo medio fuera. Eso es. Bueno, señores, pues hoy se conmemora un aniversario más del descubrimiento, del llamado descubrimiento de la unión de 2 culturas. Una que sabía navegar y otra que no. ¿Dónde es eso? Pero si los indios hubieran sabido navegar, a lo mejor... que hoy es 12 de octubre. Sí, si los indios hubieran tenido dominio del mar, a lo mejor son ellos los que llegan allá primero. Son 12 de octubre. Sí, ajá. Un día como hoy Quiero que se sepa que fueron españoles los que vinieron, no fueron ingleses ni franceses. Sí, lo que usted dijo los otros días. Para que se sepa. ¿Quién eran los que estaban primero? Así mismo. ¿Quién estaba primero? Los españoles. No fueron ni africanos, ni ingleses, ni franceses. Sí, italianos. Sí, italiano, sí. Colón no era italiano. De Génova. ¿Y por qué era tan Foucault? Tan Foucault. Mire, ¿usted quiere que le haga el cuento? ¿De dónde comenzó eso? Llega a Trujillo. El mismo día en que... ese fue el día que se inauguró el periódico El Caribe. Esa fue la primera noticia del primer periódico El Caribe. El allanamiento de los terrenos donde iba a hacerse el faro a Colón. Y resulta que dicen que se usó la primera explosión atómica con fines pacíficos para dejar marcado el terreno donde iba a construirse el faro a Colón. ¿Porque usaron la dinamita? Dicen que fue atómica la explosión, pero no, yo no creo. Creo que fue una estrategia propagandística de Trujillo. Pero resulta que un profesor de historia me dijo que el mito del Foucault del almirante vino porque precisamente esa explosión levantó una piedra enorme
que cayó encima del carro de un ministro de Cultura. Entonces, que de ahí para adelante dicen que todo lo que tiene que ver con ese señor trae mala suerte. Dicen que ahí se inició el mito del Fucú con el almirante. Dicen que ahí fue que cayó. No sé si ese profesor todavía vivirá, pero tengo que averiguarlo. En el año 1606, el gobernador Osorio da por terminada la misión de devastar las poblaciones marinas de la zona noroeste y norte de la isla. En 1778, el rey Carlos III declara abolido el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla en las Indias, lo que favoreció grandemente a la colonia española de Santo Domingo. 1898, un día como hoy. A propósito del descubrimiento, me pregunta una persona, me dice que qué tiempo tuvo mi padre para llegar del Líbano a Santo Domingo en el año 1921. Y yo le dije que era imposible que yo le dé la fecha porque él estuvo mucho tiempo en Marsella esperando que le sitúen el boleto del barco. Y luego el barco no llegó aquí, sino que llegó a Ponta Pitre, en una de las islas de Francia. Por tanto, no sabía. Yo quiero, para esa persona que me preguntó eso, averiguar un buque que sale de Santo Domingo hacia España, específicamente a un puerto del Mediterráneo. Tiene que pasar por Gibraltar y posiblemente Barcelona, que es el principal puerto de España en el Mediterráneo. ¿Qué tiempo se toma ese barco y qué tiempo se toma otro barco de ahí a Beirut en asunto de... porque es un libanés que le tiene miedo al avión y quiere venir en barco, pero no quiere una porción aérea. Vamos a ver si lo podemos, Ahorita averiguar. Tú lo buscas. Además, lo voy a buscar más tempranito, más despacito vamos a buscar eso. Pero hay que tomar en cuenta que las velocidades de hoy no son las mismas de antes tampoco. Bueno, pues es ahora que él quiere viajar. Sí, claro. Él no quiere viajar antes. Sí, pero que antes... Bien, entonces, un día como en 1898 es inaugurado en la Catedral Primada de América el mausoleo de Cristóbal Colón, diseñado y construido por el escultor Pedro Carbonell. Y Ayer, el arquitecto Carlos Fernando señaló Romeo. que su memoria no recordaba ningún otro impuesto que se haya colocado para un fin específico. Y ayer, en las efemérides de ayer, Carlos decía que ese mausoleo que hoy se inaugura se hizo con un impuesto específico. ¿Te acuerdas? Sí, es un mausoleo hecho en mármol que fue trasladado de la catedral al faro. Pues se llevó el mausoleo. Sí, y lo más increíble de todo, que las personas que hicieron ese traslado me dijeron que desde 1898, que esos dos arquitectos, Pedro Carbonell y Fernando Romeo, lo diseñaron desarmable. Por piezas. Sí, ese mausoleo es de mármol, son de piezas superpuestas. Es modular. Es modular. Es modular. Sí, y ese fue incluso el discurso que pronunció Lilis en la catedral para la inauguración de ese mausoleo. Establecía que esa ubicación era provisional, porque estaba previsto la construcción del faro, ya para ese entonces, y él lo estaba promoviendo. Pero entonces, precisamente, era modular, como dice el doctor. Es el que está ahora mismo en el mismo centro del Faro de Colón, el que tiene la cajita con los restos que se dice que son de Colón. Bien, señores, en 1912, el gobierno del presidente Alfredo María Victoria declara esta fecha como de fiesta oficial y que se denomine Día de Colón. En 1927, un 12 de octubre, se funda la Academia Dominicana de la Lengua. En 1957,
Un 12 de octubre, las autoridades reinauguran el Alcázar de Colón, luego de ser restaurado. Había sido construido en el año 1510 como residencia de los virreyes Diego Colón y María de Toledo. ¿Sí? 18 años después de descubrir sí, el 12 de octubre, sí. el 5 de diciembre. Sí. Sobre el Alcázar hay muchas historias. Bueno, pero hay algo. Ese Alcázar, tal como usted lo ve ahora, la forma que tiene ahora veo que fue en la dictadura de Trujillo que se restauró. Eso eran unas ruinas donde inclusive dicen que hasta vacas se guardaban. Pero, sin embargo, en ese Alcázar vivieron por lo menos 4 generaciones de la familia Colón. O sea, ellos hasta que dejaron de vivir aquí en el país. Es decir, 4 o 5 generaciones creo que vivieron en ese lugar, donde vivían Diego Colón y María de Toledo. 1975 se difunde la primera emisión del periódico radial Noticiario Popular, transmitido por Radio Popular, con la dirección del periodista Radamés Gómez Pepín. En 1976 se promulga la Ley 456, designando el Jardín Botánico Nacional con el nombre del doctor Rafael M. Moscoso. En 1996, la Organización de Estados Americanos dio un plazo de 30 días al gobierno dominicano para que resolviera la desaparición del abogado y periodista Narciso González, advirtiendo que en caso de no cumplir llevaría su reclamo ante la Corte de los Derechos Humanos. En 1492, un 12 de octubre, Cristóbal Colón llega y toma posesión de la isla Guananí, del grupo de las Lucayas, hoy Islas Bahamas. Bautizó esa isla con el nombre de San Salvador, al considerar que había llegado al mar de las Indias Orientales. Este hecho se conoce como el descubrimiento del continente americano. Bueno, ahora mismo en Samaná siguen unas excavaciones de que ya aquí había gente hace más de 5.000 años. O sea que eso realmente era algo que existía. No fue que América se inventó con el descubrimiento. 1860, China pierde la guerra contra Francia e Inglaterra, cuyas tropas ocupan su capital, Pekín. En 1933, el islote de Alcatraz pasa a ser una prisión federal extraoficial en los Estados Unidos. En 1968, un día como hoy, se produce la independencia de Guinea, y un 12 de octubre de 1973, el presidente Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia de Argentina. Bien. Un día como hoy nació el odontólogo Martín Campis, la señora Wilfrida Ramona García, la doctora anestesióloga Mercedes Margarita Lachapelle de Rodríguez. Mercedes Lachapelle es hermana del general Lachapelle Díaz, el general constitucionalista. Fue compañera nuestra en el Gautier. Mi querida sobrina Yanick Musa. Yanick es hija de Carlos Juan y de Awilda Musa. Un día como hoy nació el técnico Antonio Ocaña, hijo del arquitecto Ocaña, político y arquitecto. El economista Fernando Puig Miller, hermano de Maximiliano. Maximiliano, hijo del doctor Puig Mesón. También la secretaria ejecutiva Laura Mercedes Monción y Durán. Está de cumpleaños el periodista Vidal de la Cruz Castro.
el ingeniero Ramón Antonio Méndez Marcano, la periodista Violeta Marisol Fernández Feliciano. Está de cumpleaños Francisco González Pachico. Pachico González es uno de los salcedenses ligados íntimamente a la familia de los Mirabal. Jacqueline Paulino Balbi, Miguel Ángel Polanco, propietarios de farmacia. Un día como hoy nació el senador Alexis Victoria Yep. Alexis es senador por la provincia de María Trinidad Sánchez. Alexis creo que en este momento está en el Líbano de visita. Y Alexis es el primo doble del anterior senador de esa provincia. Son hijos de 2 hermanos y de 2 hermanas. ¡Qué bien! Bien, felicitamos a todos los agraciados si están vivos. Si partieron a un lugar, esperamos que sea el paraíso, ¿verdad? Sí. Bien. Bien, quisiéramos también saludar a algunas personas que nosotros leemos regularmente y que quisiéramos pedirle excusa a estas personas que hemos olvidado, pero saludamos al señor José Lois Malcún, ex gobernador del Banco Central, ex ministro de Hacienda y un gran colaborador del gobierno. No es miembro del gabinete porque ya ha cumplido los 70 años. Y este es un gobierno que no es muy proclive a personas muy jóvenes. ¿Será que un gobierno que no quiere cargar con muchas jubilaciones? Bien, quisiéramos un abrazo a José Lois. José Báez Guerrero, que es uno de los periodistas que no nos perdemos. Juan Taveras Hernández, el doctor Negro Veras, Ramón Antonio Veras en Santiago, y un personaje que no está escribiendo, hijo de un hombre que se destacó mucho en la era de Trujillo, pero que no se implicó en nada, era de los intelectuales. Se trata de Rafaelito Vidal Martínez. Rafaelito es un hombre de casi 90 años ya. Oh, sí. Hijo de Vidal Torres. Que lo veíamos ahí. De la gente que tuvieron que ver con la llegada de Estrella Ureña y de Trujillo al poder. Y, como es natural, tuvo que ver también con el cambio de nombre de la ciudad. A Rafaelito Vidal, a Negro Veras, a Juan Taveras, a José Báez Guerrero y a José Lois Malcún, abrazos. Pausamos.